Este programa es posible gracias al equipo conformado por Gitanjali Suárez, Inmaculada Sebastiano, Melanie Pieruzzi, Carlos Javier Virgües, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo, y a todo el equipo de operaciones radio y Mundo UR. También puedes seguir la transmisión en vivo en mundour.com. Y recuerda que nos puedes seguir en @mundourweb, @radioescuelaur y @rafaelarraiz en X y @rafael.arraiz en Instagram. Venezolanos ya está disponible en el canal de YouTube de Unión Radio Cultural. Caminando por Caracas, la gente me saludaba y andaba. Yo levantaba mi mano. Bienvenidos todos a Venezolanos en este capítulo último, el número 18 de esta historia de Caracas que hemos venido haciendo. Y estamos en el año 2010, cuando se inaugura la Plaza Los Palos Grandes, con un área de construcción de 6.530 metros cuadrados. Durante la gestión del alcalde Emilio Graterón, fue diseñada por el arquitecto Edwin Otero y ofrece un mural del artista Miguel Acosta, varios pisos de estacionamiento subterráneo, una biblioteca pública y además allí queda la Fundación Francisco Herrera Luque. También de estos años, pero el año siguiente, en el 2011, abre sus puertas el Centro Latinoamericano de Acción Social por la Música. El sistema de orquestas infantiles y juveniles creado por el maestro José Antonio Abreu en 1975 tuvo un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, del INAVI, y con el diseño arquitectónico de Tomás Lugo abrió este Centro de Acción Social por la Música el 12 de febrero del 2011. Tiene 17.000 metros cuadrados de construcción, con obras de Jesús Soto y Carlos Cruz Diez, 90 salas de ensayo simultáneo, 2 salas de concierto, la sala Simón Bolívar para 880 butacas y la sala Fedora Alemán con 338 asientos. Tiene 3 salas de ensayo general, salas de ensayos individuales, dobles, seccionales, de percusión, de piano. Bueno, es realmente un espacio extraordinario. Y se pudo construir gracias a los aportes públicos del gobierno de Venezuela, gracias a organismos internacionales como el BID, que ya mencioné, y el PNUD, y gracias a empresas privadas venezolanas como el Banco del Caribe, Banesco, Empresas Polar, también con el apoyo de embajadas acreditadas en Venezuela como Corea del Sur, Alemania y Austria. Y del 2011 también es la creación de la Gran Misión Vivienda por parte del presidente Chávez. El programa buscaba responder a una necesidad de vivienda de la población y casi todas las viviendas y comenzaron a construirse las viviendas a partir de la creación, valga la redundancia, de esta misión vivienda en el año 2011, el mismo año en que comenzó a construirse Ciudad Caribia, a la que se le tiene acceso por la autopista Caracas-La Guaira. Está a 1.000 metros sobre el nivel del mar y el proyecto se plantea la construcción de 20.000 apartamentos en total. A la fecha no sabemos o no sé cuántos se han construido, pero se han construido una buena parte de ellos. También el del 2011 es el Centro Comercial Líder, diseño arquitectónico de David Gabay, el arquitecto Gabay, 45.000 metros cuadrados de construcción sobre la avenida Francisco de Miranda en su extremo este, con 380 locales comerciales. Y de este año también es la apertura del Centro Cultural Chacao. Se abre en el año 2011, diseñado por Juan Andrés Machado y Eric Brewer. Tiene 3.000 metros cuadrados de construcción.
Tiene una sala de arte, un anfiteatro, una cafetería y la sala de teatro principal con capacidad para 526 butacas. Lo cierto es que hacía falta en esta zona de la ciudad un teatro de mediana capacidad que se sumó a la oferta teatral del Centro Cultural Trasnocho y las salas del BOD. En el 2011 también se lleva a cabo el Censo Nacional y en un trabajo de Gloria Marrero y Brenda Yepes Martínez del año 2018 nos informan que con base en data oficial la situación poblacional de Caracas es la siguiente. Voy a citar el trabajo de Marrero y Yepes Martínez. Los resultados del 14º Censo de Población y Vivienda realizado en el año 2011 muestran que Libertador, El Hatillo y Sucre tienen un crecimiento prácticamente nulo, mientras que el municipio Chacao y Baruta ya experimentan un crecimiento negativo. Baruta ha presentado un marcado descenso, ubicándose cerca de cero en el año 2001, hasta tener un crecimiento negativo en el 2011. El Hatillo mostró un repunte en su crecimiento poblacional según el censo de 1981, para luego disminuir a un valor ligeramente superior que el municipio Libertador en el 2011. El municipio Chacao ha perdido población entre los censos de 1981 y 2011. Su tasa de crecimiento negativo ha pasado de menos 0,77 a menos 0,54. Sucre es el municipio con mayor crecimiento de todos, con 0,94. Y según las cifras del año 2011, existen más mujeres que hombres, 52% y 48% respectivamente, en la ciudad de Caracas. Bueno, por otra parte, si a estas cifras le sumamos el fenómeno de la diáspora a partir del año 2015, pues la población caraqueña ha debido reducirse todavía más. Para el año 2015, la población estimada de Caracas fue de 3.289.886. Para el año 2017, 3.319.849. Pero son cifras estimadas porque no se ha hecho un censo desde el año 2011. Ese año también, 2011, tenemos la creación del Parque Cultural Hacienda La Trinidad. Una vez que la familia González Rincones urbanizó la Hacienda La Trinidad a finales de la década de los años 50 del siglo XX, se reservaron un espacio de 15.000 metros cuadrados donde estaba la vieja casa de la hacienda, el trapiche y las tabaqueras. Y allí se construyó este centro cultural con salas de exposiciones, galerías, librería, unos jardines hermosísimos, tienda de artesanía, restaurantes, chocolatería. Se ha convertido en un polo importante para la zona del sureste de la ciudad. Y en el año 2014 tenemos la ampliación de la autopista Francisco Fajardo en el distribuidor Santa Cecilia, El Llanito. Y al año siguiente, desde Los Leones, en La Paz, hasta el Jardín Botánico, en el 2015. Esto se hizo durante la gestión del ministro de Transportes, Jaime Eltrudi, en el primer gobierno de Nicolás Maduro. Se concluyeron 2 etapas de un proyecto completo de ampliación de la autopista que no ha terminado. En el tramo que va del distribuidor Santa Cecilia a El Llanito se amplió un canal por cada lado de la autopista y se construyeron nuevos puentes en los distribuidores de Santa Cecilia y Los Ruices para poder hacer la ampliación. Si no se hacían esos puentes, no era posible. También se construyó un nuevo puente en la autopista frente a Petare. Este viaducto permitió ampliar los canales de circulación ostensiblemente y resolvió un problema de embotellamiento que se formaba allí cuando entraban los vehículos provenientes de la autopista Guarenas-Guatire.
Y la ampliación en el sector oeste de la autopista se hizo entre el Puente de los Leones en La Paz y el Jardín Botánico de la Ciudad Universitaria, frente al Parque de los Caobos. Igual se amplió un canal por lado en los tramos que fue posible hacerlo. También se hizo algo similar en la Cota 1000, donde en puntuales lugares se amplió un canal para favorecer el flujo automotor. Lamentablemente esto se detuvo cuando se esperaba, por ejemplo, que el distribuidor Plaza Venezuela se ampliara. Se necesita construir un puente nuevo para poder hacer la ampliación por la parte de abajo. Y además se construyeron varios puentes de estructura metálica en distintos lugares sobre el Guaire. Vamos a enumerarlos. Hay 2 puentes en Las Mercedes, uno en la avenida Río de Janeiro en Los Ruices, hay otro en Bellomonte. De modo que también se hizo en el 2015 la ampliación de la autopista Valle Coche. Se construyó un viaducto de 3 kilómetros con 200 metros de longitud sobre la autopista que conecta al distribuidor El Pulpo con el distribuidor La Bandera. Es una obra de infraestructura vial, yo diría que es la más importante que se ha hecho en Caracas en el siglo XXI, ya que el metro de Caracas es muy poco lo que ha avanzado. De modo que en estos 25 años del siglo XXI lo más grande que se ha hecho para la ciudad es este viaducto de 3 kilómetros con 200 metros en la autopista El Valle Coche. Bien, en la próxima parte del programa continuamos con este último capítulo de la historia de Caracas. Ya regresamos. En breve continúa Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Estás escuchando Unión Radio Cultural. Este y otros programas de Venezolanos los puedes oír en formato podcast a través de Anchor.fm. Para alguna sugerencia sobre este espacio, pueden escribirnos al correo rafaelarraiz@hotmail.com. Somos Unión Radio Cultural. Estamos de regreso con Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Bueno, voy a referirles ahora un libro muy importante, el proyecto CABA. ¿Qué significa CABA? Cartografía de los barrios de Caracas. Cómo se desarrollaron los barrios de Caracas entre el año 1966 y el año 2014. Este libro se hizo con el patrocinio del grupo SSA, presidido por el ingeniero Máximo Sacchini. La oficina Enlace de Arquitectura hizo la investigación y el diseño gráfico de esta notable publicación también. Gracias a los arquitectos y urbanistas Elisa Silva, Valentina Caradona y Odette Galaviz, se pudo hacer este levantamiento completo del crecimiento de los barrios de Caracas entre estos años que acabo de referir, 1966 y 2014. Estos arquitectos reconocen todo el tiempo en el libro el trabajo anterior hecho por los urbanistas Josefina Baldó, Federico Villanueva, Teolinda Bolívar e Iris Rosas, que son pioneros en estos estudios sobre los barrios de Caracas. Las conclusiones a las que llega el estudio con una data sólida apuntan a que el desarrollo espacial de la ciudad en su faceta, voy a citar como ellos lo dicen, asentamientos espontáneos o no controlados, así los llaman. Repito, asentamientos espontáneos o no controlados. Y ellos dicen que tuvo una etapa de gran crecimiento, este tipo de asentamientos espontáneos o no controlados, entre el año 66 y 1984. Después se ha ralentizado y en algunos casos se ha hecho ínfimo o inexistente.
Y es evidente que la suma de todos los asentamientos o barrios constituye un sector grande de la ciudad que, al no ser fruto de procesos urbanísticos formales, se nos hace muy difícil de historiar. Por eso esta investigación cava es fundamental para completar la información que hemos aportado en esta historia, porque nosotros no pudimos historiar a los barrios de Caracas, entre otras cosas porque son muchísimos y porque es muy difícil hacerlo. A ver, ¿qué nos dice Cava? Dice que los primeros asentamientos espontáneos en la ciudad datan de 1917, 1921 y 1927. Y entre 1966 y el año 2014, el área ocupada por los asentamientos espontáneos en Caracas creció de la siguiente manera. Escuchen, por favor. En el año 66 había 1.333 hectáreas ocupadas. En el año 84 llegó a 3.100 hectáreas ocupadas. Es decir, se más que duplicó. En el año 2000 llegó a 3.933 hectáreas y en el año 2014 a 4.472 hectáreas. Es evidente que ha seguido creciendo, pero no a la rata de crecimiento que hubo entre el año 66 y el año 84. Eso es evidente. En esos años se duplica. Luego el ritmo ha sido mucho menor. Y ellos dicen en el libro, en el año 2014 el territorio espontáneo alcanza un área total de 4.472,25 hectáreas y una población estimada de 1.356.797 habitantes. Esto representa el 45,9% de la población total del área metropolitana de Caracas. Repito, el 45,9% de la población total de Caracas vive en lo que ellos llaman asentamientos espontáneos o no controlados. En otras palabras, en los barrios de Caracas. Casi la mitad de la población de la ciudad vive en estos asentamientos. Y como les decía antes, historiar este proceso supondría otra historia. En el fondo, lo que hemos venido relatando para ustedes es una historia de la Caracas urbanizada. Ahora falta la relación de los hechos en la otra mitad, y para eso el aporte de Cava es fundamental. Ellos dicen añaden en su libro esto que voy a leerles. En el año 2014 las áreas planificadas alcanzan 13.577 hectáreas y en ellas vive una población estimada de 1.603.625 habitantes, que constituye el 54,1% de los habitantes del área metropolitana de Caracas. Bueno, ahora hagamos una lista de los barrios por municipios y parroquias, a sabiendas de que cada uno tiene una historia que no hemos podido relatar. En el municipio Libertador, en la parroquia Sucre, están los barrios Cútira y El Cafetal. En las parroquias La Pastora, Altagracia, San José, San Bernardino y El Recreo están los barrios El Cardón, Providencia, Terraplén, Los Erazos, Guaycaipuro, El Carmen. En la parroquia El Recreo están los barrios Pinto Salinas, Santa Rosa, Los Manolos, Chapellín, Quebrada Chacaíto. En la parroquia El Paraíso y Sucre están barrios Sucre, La Coromoto, El Túnel Los Higuitos, El Molino, La Nueva Fuente. En la parroquia San Pedro están los barrios Los Símbolos y Los Chaguaramos. En la parroquia Antímano, barrios Kilómetro 12, Bicentenario, San Pablito, El Onoto, Ecuador.
Y en la parroquia Macarao, el barrio Cerro La Cruz. En la parroquia Coche, el barrio Las Mallas. Estos son los barrios entonces del municipio Libertador. Veamos ahora los barrios del municipio Baruta. En la parroquia Nuestra Señora del Rosario y las Minas de Baruta están los barrios El Guire, Santa Fe, La Naya, Las Minitas. Y en la parroquia Nuestra Señora de Baruta están los barrios El Placer de Baruta, La Palomera, Ojo de Agua y Hoyo de la Puerta. En el municipio Chacao, en la parroquia Chacao, están los barrios Pedregal Norte, Pedregal, La Manguera, Bucaral, Bellocampo, La Cruz, Los Palos Grandes Pajaritos y San José. En el municipio Sucre, en la parroquia Leoncio Martínez, están los barrios Agua de Maíz, Décima Transversal, La Carlota, Tócome. En las parroquias Leoncio Martínez, El Junquito y Petare están los barrios La Lucha, Capitolio, San Miguel Campo Rico, Las Brisas de Petare y el Terminal de Oriente. Por cierto, estos son de los barrios más grandes de Caracas. En el municipio El Hatillo, en la parroquia El Hatillo, están los barrios El Calvario y La Toma. Veamos ahora el área ocupada por la ciudad en su totalidad, tanto la zona urbanizada como los asentamientos espontáneos. Vamos a ver esto. En el año 1966 la ciudad ocupaba 7.703 hectáreas. En el año 84, 14.842 hectáreas. Se duplicó entre el 66 y el 84, en 18 años apenas. En el año 2000, 16.908 hectáreas. Fíjense cómo el crecimiento fue muy pequeño. En el año 2014, 18.049 hectáreas. De nuevo, la ciudad duplica su tamaño entre el año 1966 y 1984. Y a partir de entonces su crecimiento se hace muchísimo menor. Esto afirman los arquitectos de Cava, Elisa Silva, Valentina Caradona y Odette Galaviz en este libro extraordinario. Por último, señalan en el libro que la ocupación espacial del área planificada es mucho mayor que la espontánea, aunque la población no responda al mismo patrón, como señalamos antes. Lo voy a explicar de otra manera. El área planificada en términos espaciales es mucho más grande que el área de los asentamientos espontáneos, pero en el área de los asentamientos espontáneos vive más gente que en las zonas planificadas, lo que hace evidente que la densidad de población por metro cuadrado es obviamente mucho mayor en un área que en otra. Bien, yo remito entonces a Cava, este gran libro que se consigue, es muy grande porque es una cartografía que se hizo con mapas y con fotografías aéreas de cómo fueron creciendo los asentamientos espontáneos en las zonas de Caracas que he relacionado, que he listado hace apenas unos segundos. Bien, en la próxima parte del programa veremos los últimos hechos de la ciudad de Caracas y algunas conclusiones después de 18 programas dedicados a la ciudad. Ya regresamos. Es que yo quiero tanto a mi Caracas que mientras viva no podré olvidar. Bueno, en este último programa nos permitimos hacer una brevísima recapitulación de todo lo que hemos venido diciendo. Y comencemos por señalar que el hombre comenzó a vivir en ciudades hace muchos años. Hasta ahora,
el registro más antiguo que se tiene de una ciudad es la ciudad de Çatalhöyük, en Turquía. Esa ciudad, de acuerdo con los arqueólogos, fue construida hace 10.000 años. Eso es lo más antiguo que se tiene hasta ahora. Eso no quiere decir que no puedan descubrirse otras, que puede ocurrir, pero hasta ahora es esa. En Europa, Tebas fue fundada en el siglo VII a.C. Eso quiere decir que estamos hablando que Tebas tiene unos 2.700 años. La primera ciudad fundada por los españoles fue Santo Domingo, en 1496, en la isla. Y en tierra firme continental, la primera ciudad fundada por los españoles fue Nombre de Dios, en Panamá, en el año 1510. En Venezuela fue Cumaná, en tierra continental, cuyos asentamientos urbanos datan de 1514, pero su asentamiento definitivo, me refiero a Cumaná, es de 1521. Bueno, ya después la sucesión de fundación de ciudades en Venezuela es la siguiente: Coro en 1527, Maracaibo 1529, El Tocuyo 1545, Barquisimeto 1552, Valencia 1555, Trujillo 1558, Mérida 1558, San Cristóbal 1561, La Asunción 1562 y finalmente Caracas 1567. Hay muchas otras, pero nosotros estamos hablando de las que se fundaron antes de Caracas. Bueno, y para cuando se funda la capital de la futura Capitanía General de Venezuela, que se crea en 1777, en el continente ya habían sido creadas casi todas las capitales de los virreinatos, de las capitanías y de las futuras repúblicas. ¿Por qué fue así? Bueno, esto quedó explicado en el primer capítulo de esta serie de 18. Bueno, en ese primer capítulo explicamos cómo fue una aventura fundacional la fundación de la ciudad de Caracas, encabezada por el alcalde de Barquisimeto, que era Diego de Lozada, que es quien logra, después de 3-4 intentos de personajes anteriores a él, verdaderamente asentar su hueste en la ciudad. Y los siglos XVI y XVII para Santiago de León de Caracas fueron de un lento crecimiento. ¿Por qué? Por las amenazas de los piratas, por las plagas, por un terremoto severo y además los pleitos entre el poder civil y el poder eclesiástico influían también en ese crecimiento mínimo que tuvo. Cuando termina el siglo XVI, es decir, el año 1599 o 1600, como quiera que se le vea, la ciudad tiene 2.000 habitantes. Un siglo después, el año 1699 o 1700, la ciudad cuenta con 6.000 personas. Es un crecimiento mínimo, ínfimo. ¿A qué se debe un crecimiento tan pequeño? A todas las calamidades que les he referido que padeció Caracas durante el siglo XVII. Plagas, terremotos, epidemias, etcétera, etcétera. Y ya en el siglo XVIII, la ciudad presenta algunas alegrías. En medio de los mismos desafíos de piratas, de plagas y terremotos, el cultivo del cacao, el cuero y finalmente el café hacen de la ciudad un pequeño emporio de riqueza agrícola y pecuaria, con un crecimiento poblacional y cierto cosmopolitismo, dada su condición de cuasi puerto, esa condición que tiene Caracas. Eso fue lo que registró Humboldt cuando pasó por aquí, en el año 1800.
y lo que la investigación de Michael McKinley certifica con una data valiosa en el año 1992. A ver, en el censo oficial de 1796, la ciudad tiene 35.000 habitantes. Humboldt calcula 40.000. En todo caso, es un hecho notable su crecimiento y prosperidad. Lamentablemente, entre la Guerra de Independencia y el terremoto de 1812, los daños patrimoniales y humanos de la ciudad fueron enormes. En particular, lo que significó para sus habitantes la terrible emigración al oriente del país en 1814, huyéndole a las fuerzas de José Tomás Boves, que ya habían pasado por las armas a decenas de personas en Valencia. Y los caraqueños toman la decisión, con Simón Bolívar y Santiago Mariño a la cabeza, de huir hacia el oriente para salvar sus vidas. Y le tomó años, décadas a la ciudad retomar la senda del crecimiento. Un lento proceso detenido por la nefasta coyuntura de la Guerra Federal entre 1859 y 1863. Todavía en 1870, cuando comienza a gobernar Antonio Guzmán Blanco, los viajeros reportaban con asombro los estropicios del terremoto de 1812. Imagínense, prácticamente 60 años antes. Y con Guzmán Blanco se produce la primera gran reforma de la ciudad. La segunda será la del sistema vial entre 1952 y 1979. Y la tercera, la construcción del Metro de Caracas entre 1983 y 1996. Con Guzmán la ciudad se modernizó con criterios urbanísticos franceses y se construyeron edificios principales como el Palacio Federal Legislativo, bulevares, el primer parque urbano que fue el Parque del Calvario y cerca de una decena de puentes que permitieron el desarrollo de la ciudad, salvando el escollo de los ríos y las quebradas que impedían el desarrollo de la ciudad. Por eso esta obra de Guzmán Blanco es tan importante, esta de los 10 puentes, porque permitió la expansión de la ciudad. Y pasados los 18 años de influencia de Guzmán, la ciudad ralentiza otra vez su crecimiento, pero anuncia su futuro, en donde, en El Paraíso, que fue la primera urbanización de la ciudad de 1895, trazada y construida por empresarios privados, por Eugenio Mendoza Coveña y por Carlos Zuluaga Tovar. Y luego, entre 1927 y 1928, Juan Bernardo Arizmendi y Luis Roche construyen las urbanizaciones El Conde, San Agustín del Norte y San Agustín del Sur. Y los aficionados incipientes del golf, con William Phelps a la cabeza, construyen en 1928 el Caracas Country Club. En estas postrimerías de la dictadura de Juan Vicente Gómez se inauguran, como vemos, varias urbanizaciones, siguiendo el esquema espontáneo. ¿Cuál era ese esquema espontáneo? Una vieja hacienda de café o de caña. Sus dueños la venden o la urbanizan ellos mismos. Y con el gobierno de López Contreras regresa esa modernidad olvidada después de Guzmán Blanco y se concibe un proyecto de desarrollo para la ciudad, el Plan Rotival. También comienzan a llegar los inmigrantes españoles, huyéndole a la guerra civil española que ocurrió entre 1936 y 1939. En estos años entra en la escena urbana un planificador fundamental de la ciudad, como fue Leopoldo Martínez Olavarría, Polito Martínez, como lo llamaban cariñosamente. Martínez Olavarría tuvo los hilos en la mano de la ciudad entre 1936 y 1957 e incluso hasta comienzos de los años 70. Él fue el primer director, el fundador de la Comisión Nacional de Urbanismo, creada por Rómulo Betancourt en 1941.
2006. Y durante la década militar, entre 1948 y 1958, se construyeron las primeras grandes avenidas y el Banco Obrero intensificó su labor constructora. Pero esto lo vamos a ver en la última parte del programa. Ya regresamos. En breve continúa Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Estás escuchando Unión Radio Cultural. Este y otros programas de Venezolanos los puedes oír en formato podcast a través de Anchor.fm. Para alguna sugerencia sobre este espacio, pueden escribirnos al correo rafaelarraiz@hotmail.com. Somos Unión Radio Cultural. Estamos de regreso con Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. De Altagracia, catedral del paraíso, a la vega del silencio achacaíto. En 1952 se redactó el Plan Regulador de la ciudad y el ingeniero municipal Pedro Pablo Aspurua tuvo una señalada importancia en esta coyuntura, ya que este plan definió las líneas gruesas del futuro vial de Caracas. Influyó mucho Francis Biolich para que el signo de la urbe cambiara de la planificación radial francesa a la construcción de autopistas a partir de 1951. En uno de estos programas explicamos quién fue Francis Biolich, un extraordinario urbanista norteamericano que asesoró a los urbanistas venezolanos que estaban planificando el plan de 1952, valga la redundancia, el plan regulador de la ciudad. Y luego, entre 1953 y 1979, los sucesivos gobiernos construyeron las autopistas y varias de las avenidas centrales de la ciudad. Muchas de estas avenidas se construyeron entre 1949 y 1953, cuando gobernaba Carlos Delgado Chalbó y Germán Suárez Flamerich. Es decir, en 26 años se construyó la infraestructura vial expresa, que facilitó la construcción de urbanizaciones por parte de la empresa privada, y se levantaron las viviendas, en su mayoría, gracias a la Ley de Crédito Hipotecario del año 1958, a la que hemos referido con detalle en programas anteriores, que permitió que la banca privada diera créditos para la construcción de viviendas y para la compra de viviendas. Además está la labor constructora del Estado, a través fundamentalmente de dos instituciones, el Banco Obrero y el Centro Simón Bolívar. Y a partir del año 79, el gobierno de Luis Herrera Campins concentra sus esfuerzos en la construcción del Metro de Caracas e inaugura la línea 1 en 1983, el 2 de enero, lo recuerdo porque yo estaba allí. Este proyecto había comenzado en el gobierno de Leoni, siempre con el ingeniero José González Lander, encabezando una empresa modelo de gerencia pública hasta el año 1999. Y a partir de 1989 y la Ley de Descentralización Política y Administrativa durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, el que va de 1989 a 1993, la ciudad comenzó a elegir a sus alcaldes y la obra urbana tuvo a otros protagonistas, además del gobierno central. También la construcción de centros comerciales y viviendas se intensificó notablemente entre 1989 y 1999. Y a partir de 1999 el ritmo de crecimiento del Metro de Caracas se redujo
y el énfasis a partir del año 2011 por parte del gobierno estuvo puesto en la construcción de viviendas en lugares puntuales, como Fuerte Tiuna o Ciudad Caribia, siempre dentro del programa de la Gran Misión Vivienda. Las cifras aportadas por los especialistas en demografía citados anteriormente revelan que la ciudad en términos generales ha dejado de crecer y en algunos casos padece de crecimiento negativo o decrecimiento. Por supuesto, en estas cifras no se contempla el crecimiento de la población en Guarenas Guatire, los valles del Tuy y los Altos Mirandinos. Este trío de enclaves están estrechamente vinculados con la capital, porque muchos de los habitantes de este trío trabajan en Caracas y se movilizan diariamente a la ciudad, al igual que los que viven en el litoral, a orillas del mar, y que trabajan en Caracas, que ese sería la cuarta, ya no es un trío, sino un cuatro, que sería el cuarto enclave, La Guaira, el litoral. Y cuando comparamos el crecimiento de Caracas con el de Maracaibo, Valencia, Barquisimeto, Ciudad Guayana y el eje Barcelona-Puerto La Cruz, advertimos que el crecimiento de la capital ha sido menor porcentualmente en comparación con estas ciudades. Repito, Maracaibo, Valencia, Barquisimeto, Ciudad Guayana y el eje Barcelona-Puerto La Cruz. Incluso se puede prever que en algunos años, yo no sabría decir cuántos, varias de estas ciudades van a superar a Caracas en el número de habitantes. Aquí hay un detalle que no podemos olvidar, y es que las condiciones geográficas y topográficas de este valle habitado originalmente por los toromaimas, esas mismas condiciones le han puesto un límite a su crecimiento, porque la ciudad solo puede crecer hacia arriba. Esto es un valle cerrado, pequeño. Esto no es la llanura de Maracaibo, ni siquiera la explanada de Valencia, o ni siquiera, qué sé yo, Barquisimeto, que es una planicie gigantesca. Entonces aquí es difícil el crecimiento, y de hecho el crecimiento ha ocurrido o verticalmente o en los alrededores de Caracas, el litoral, los valles del Tuy, los Altos Mirandinos y Guarenas Guatire. Desde siempre, pues ha sido un límite importante para la ciudad. En los últimos años, en materia de construcción, no hemos vivido los mejores años de la ciudad, pero bueno, esperemos que esos mejores años de la ciudad vuelvan en cualquier momento. Bueno, hasta aquí esta historia de Caracas. Déjenme referirles que estos 18 capítulos están basados en mi investigación Caracas, historia de una ciudad, 1567 a nuestros días, un libro de unas 400 páginas, una investigación que me llevó muchos años y que yo he resumido para ustedes en estos 18 capítulos en los que he estado hablando. Sobre este libro, sobre esta investigación y en consecuencia sobre estos programas, el arquitecto y profesor universitario Enrique Larrañaga dijo lo siguiente. Voy a leerles unos párrafos de los juicios de Larrañaga sobre esta investigación. Dice: a partir de un arqueo exhaustivo de fuentes variadas, el autor construye una narración tan clara como envolvente de los ya más de 4 siglos y medio de la capital venezolana, hilvanando datos, eventos, personajes, procesos y proyectos que vienen formando la obra urbana que habitamos. Y al hacerlo logra descubrirnos entre ellos más coherencia y mejores razones de las que habríamos sospechado antes de recorrer de su mano estas páginas. Quizás sea, sigue diciendo Larrañaga,
quizás sea el aporte más significativo de este trabajo. 2 puntos. Contarnos amenamente la ciudad para explicarnos exigentemente por qué es como la vemos y vivimos. Y al hacerlo, irnos revelando qué nos hace ser, querer, proponer y ejercer las ideas y propuestas que nos animan como caraqueños, hayamos nacido aquí o en otra parte. Y todos somos autores de este relato compartido. Y sigue diciendo, uno que, afortunadamente y como ocurre siempre, sigue y seguirá experimentando cambios y promoviendo sueños, pues las ciudades son seres vivos y como tales son causa y efecto de los avatares geográficos, geológicos, técnicos y sociales que impactan la vida de las personas, que llevan en el espíritu el alma de la ciudad, que las lleva sobre sus suelos. Una bellísima explicación de Enrique Larrañaga. Rescato la idea de que una ciudad es un ser vivo, está cambiando permanentemente. Por más que en los últimos años la obra pública o privada se haya reducido, uno ve también cambios en la ciudad. Porque hay cambios en los ciudadanos, hay cambios sociales, digámoslo así, conductuales, culturales. Se van creando nuevos polos de encuentro, se van creando nuevas situaciones culturales, querámoslo o no. De modo que ese ser vivo que es una ciudad no deja de cambiar. Si uno pasa, yo por ejemplo nací en El Paraíso y viví allí hasta los 17 años. Voy por lo menos una vez al año a darle una vuelta a las calles donde yo pasé mi infancia. Y a veces paso por allí y no las reconozco. No queda ni una casa de las que yo frecuentaba o veía. Quedan los árboles. Eso sí, ahí están los árboles centenarios, árboles que tienen ya 140 años, unos caobos extraordinarios que sembraron cuando se hizo la urbanización El Paraíso. Y están las plazas, que son inamovibles, la Madariaga, la Páez, etc. Pero la piel de esa urbanización ha cambiado tanto que a veces tengo que hacer esfuerzos para saber en qué lugar estoy y lo busco en mi memoria más lejana. Eso que me pasa a mí, que soy del Paraíso, pues le pasa a Fernando Camacho con La Guaira, le pasa a todos con los lugares donde pasamos la infancia y crecimos y que no han dejado de cambiar. Pero eso, lejos de llevarnos a la nostalgia, lo que hace es comprobarnos que la ciudad es lo que dice Larrañaga, un ser vivo en permanente movimiento. Felizmente tenemos también el Parque Nacional El Ávila, creado por el presidente Edgar Sanabria en 1958 y que preservó esa maravilla natural que preside la ciudad y que la identifica para nuestros sueños, para nuestros recuerdos, para la nostalgia de los que no están aquí. Bueno, hasta aquí estos 18 capítulos sobre la historia de Caracas. Como siempre, un gusto hablar para ustedes. Hasta nuestro próximo encuentro. Mira qué color Caracas, qué calor en tus mujeres Caracas, qué ritmo tienen tus calles y valles, que se mueven,